Hola, buenas tardes. Bienvenidos al seminario de cátedra de la Fundación de la Mutualidad de la Abogacía, que junto con UNIR venimos impartiendo este seminario desde hace unos meses. ¿Qué temas hemos tratado? Por si acaso en algún momento os apetece revisar charlas antiguas que hemos dado, ponencias antiguas, parte de organización del despacho, que creo que es interesante que le echéis un vistazo, de la mano de Natalia Fernández. También hablamos una parte de currículum, LinkedIn, etcétera. Con Carlos Lamela, claves para fijar los objetivos del despacho, con Jorge Chicote, Fiscalidad y Obligaciones Contables, y hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Natalia Núñez. Vamos a hablar sobre protección de datos personales en el despacho de abogados. Bueno, para los que no me conocéis, mi nombre es Patricia Moraleda, coordino la Cátedra de la Mutualidad, y Natalia, como veis en la slide, es nuestra técnico de cumplimiento y control interno de la Mutualidad de la Abogacía. Ahí tenéis nuestros correos electrónicos, aunque ahora al final de la ponencia los recordaremos otra vez, por si durante la media hora que vamos a estar con vosotros no resolvemos alguna duda que os quede, pues nos podéis escribir sin ningún problema. Y bueno, vamos a arrancar con algo, esta materia que parece tan tediosa y que me alegra que Natalia esté conmigo porque la explica muy bien. Protección de datos no siempre parece lo más divertido del mundo, pero de verdad que cuando te lo explican y te lo explican bien, pues sí, oye, se le va cogiendo el gustillo. Efectivamente. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a la Cátedra Fundación Mutualidad de la Abogacía y a UNIR por invitarme a esta sesión tan interesante. Hoy vamos a tratar de introducir los principales aspectos que se deben tener en cuenta en el despacho de abogados para cumplir con la normativa de protección de datos. Intentaremos que la sesión sea lo más amena posible, sea muy enfocada a la práctica, aunque inevitablemente daremos también algo de teoría para aquellos espectadores que estéis un poco menos familiarizados con la normativa de protección de datos. Vale, bueno, el primer pantallazo que hemos puesto, creo que no puede ser de otra forma, pasar por normativa vigente en materia de protección de datos, ¿no? Sí. ¿Cuál es la norma que nos ocupa en la actualidad? Muy rápidamente, porque yo creo que todos lo sabrán, pero tenemos el Reglamento General de Protección de Datos, que es de aplicación en España desde el 25 de mayo de 2018. También tenemos la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales, que se aprobó en el pasado diciembre. Y por último, pues siempre contamos con criterios que complementan las fuentes anteriores y a los que podemos acudir cuando tengamos supuestos más difíciles o que necesitemos una interpretación práctica. Criterios tanto de la Agencia Española de Protección de Datos como del Comité Europeo de Protección de Datos. Sobre este tema sí que me gustaría destacar que hay numerosas guías de la Agencia de Protección de Datos dedicadas a responsables y encargados del tratamiento para que puedan cumplir con esta normativa. Son muy interesantes y están publicadas en su página web, así que os invito a consultarlas. Vale. Luego más adelante creo que vamos a ver una parte en la que explicas con un poco con más detalle lo de estas guías, que yo creo que es muy interesante, sobre todo saber dónde remitirnos para poder hacer uso de ellas. Parte de concepto básico sobre protección de datos, porque muchas veces hablamos de conceptos que creemos que sabemos lo que son y a lo mejor no los estamos definiendo con exactitud, ¿no? Sí, sobre todo para quienes estén menos familiarizados con la materia, vamos a ver algunos conceptos básicos. ¿Qué es un dato personal? Pues un dato personal es toda información relativa a una persona física identificada o identificable. Tenemos que tener en cuenta que el término identificable se interpreta muy ampliamente. ¿Y qué es una persona física identificable? Pues toda aquella cuya identidad se puede determinar a través de un identificador. Por ejemplo, serán datos personales no solo el nombre o apellidos de una persona, un número de teléfono, la voz, también sus datos de localización o incluso sus datos de consumo eléctrico. Está en su contrario, ¿qué no son datos personales? Pues los datos relativos a personas jurídicas, los datos de personas fallecidas o los datos que se encuentren anonimizados. Vale, bueno, vamos a pasar a la siguiente. Tratamiento de datos. Sí, tratamiento de datos es un concepto que saldrá a lo largo de toda la presentación. Un tratamiento de datos personales es toda operación o conjunto de operaciones que realizamos con los mismos, ya sea el acceso a datos personales, su cotejo, utilización, limitación del tratamiento, supresión, reproducción, etcétera. Vale. El responsable del tratamiento. El responsable del tratamiento es la persona física o jurídica que determina los fines y los medios del tratamiento. A lo largo de toda la sesión hoy nos referiremos al despacho de abogados en su condición de responsable del tratamiento. Vale, muy claro. Y luego la parte de encargado del tratamiento. El encargado del tratamiento es la persona física o jurídica que trata datos personales por cuenta del responsable.
Luego entraremos un más poquito en más profundidad en sí. ello. Sí. Esto es simplemente para tener un poco lo que es el Sí, concepto básico, ideas clave y que nos vaya quedando. Vale, esta parte que a mí me encanta cómo lo explicas tú, porque es, yo creo que de las cosas que más cuesta a veces entender. Es un poco teórico, es la relativa a los principios sobre el tratamiento de los datos. No dejan de ser pautas interpretativas de toda la normativa y que el responsable del tratamiento, en este caso el despacho de abogados, tiene que cumplir en todo caso. Vamos a verlos uno por uno. El tratamiento de datos tiene que ser lícito, leal y transparente en relación con el interesado. ¿Esto qué es? Pues la licitud consiste en que el tratamiento de datos esté basado en alguno de los supuestos del artículo 6 del reglamento, que luego veremos, y la lealtad y la transparencia están muy relacionadas con el deber de información que se da al interesado. También entraremos en ello. Vale. La minimización de datos impone la necesidad de que cuando vayamos a recabar datos, solo recabemos aquellos datos personales que sean estrictamente necesarios. Por ejemplo, vamos a asesorar a nuestro cliente en un procedimiento judicial de reclamación de cantidad. Pues con carácter general le tendremos que pedir datos económicos o datos de la deuda que se va a reclamar, pero no otro tipo de datos a lo mejor más sensibles. Sí. Siempre que no pidamos datos de más por si acaso, sino solo lo necesario. Lo hemos hablado en alguna ocasión, digo, la tendencia a lo mejor es a pedir datos de más, pues por aquello de... Por si acaso. Por si acaso, y bueno, pues el principio contempla, la norma impone que tengamos esto muy en cuenta y que siempre hagamos una verificación ex ante de lo que es estrictamente necesario. ¿Vale? La exactitud, los datos personales tienen que ser exactos y si fuera necesario actualizados, implica que tomemos medidas para rectificarlos y mantenerlos actualizados. La limitación del plazo de conservación de los datos significa que no podemos mantener los datos personales, por ejemplo, de nuestros clientes sin EDIE, sino que tenemos que conservarlos de manera que se pueda identificar a la persona física durante el tiempo que dure la finalidad para la que han sido recabados, por ejemplo, mientras sea nuestro cliente, y posteriormente, hasta que expiren las responsabilidades legales, los plazos de prescripción habrán de bloquearse. Vale. El principio de integridad y confidencialidad está muy relacionado con las medidas de seguridad. Hay que tomar medidas de seguridad para evitar el uso ilícito de los datos, su acceso ilícito, su destrucción, etc. La responsabilidad proactiva implica que el responsable del tratamiento, el despacho, tiene que cumplir todos estos principios de los que estamos hablando y además tiene que ser capaz de demostrarlo. Vale. Es decir, tenemos que documentarlo todo. Sí, eso es lo que nos recordáis siempre, documentar, ¿no? Sí, somos bastante insistentes con este tema. Bueno, importante que quede eso claro. Sí, y la protección de datos desde el diseño y por defecto. Esto es muy importante también, implica que apliquemos un enfoque preventivo y que siempre a la hora de desarrollar un nuevo producto, un nuevo servicio, tengamos en cuenta los aspectos relativos a la privacidad, a la protección de datos, el principio de minimización y también las medidas de seguridad. Por ejemplo, imaginemos que estamos implementando la página web del despacho, pues que siempre se tenga esto en cuenta antes de que vaya a salir a producción. Perfecto. Condiciones para la licitud del tratamiento. Sí, comentábamos que el tratamiento de datos personales tiene que ser lícito. Pues para que sea lícito tiene que basarse en alguno de los siguientes supuestos. El famoso consentimiento. El interesado tiene que otorgar su consentimiento en determinados supuestos, pero este consentimiento no nos lo puede dar de cualquier manera, sino que tiene que cumplir unos requisitos. Tiene que ser libre, específico, informado e inequívoco. Esto implica que no es válido el consentimiento tácito, no son válidas las casillas premarcadas, tampoco es válido solicitar el consentimiento a un interesado en una cláusula genérica en la que se solicite a la vez para diversos fines del tratamiento, por ejemplo, el tema de la publicidad. Sí, hablábamos que cuando hay que hacer, por ejemplo, envío de publicidad, hay que dejar muy claras todas estas cosas. El interesado tiene que ser capaz de consentir por separado el tratamiento de sus datos para unas finalidades sí, pero para otras no. Perfecto. Y bueno, sobre este tema simplemente que tengáis muy en cuenta también que hay que documentar y tenemos que poder acreditar que un interesado nos ha dado su consentimiento y en qué fecha nos ha dado el consentimiento.
Perfecto. Pasamos a la parte de deber de información. No, seguimos con las, condiciones de licitud. Vale. La siguiente condición que indica el reglamento es que el tratamiento de datos sea necesario para la ejecución de un contrato. Por ejemplo, en este caso sería muy sencillo, es un ejemplo que creo que todos vemos, ¿no? Tenemos que asesorar a nuestros clientes en un procedimiento judicial, pues es necesario que para realizar ese asesoramiento tratemos sus datos. Evidentemente. Que dicho tratamiento se base en una obligación legal. Aquí pongo el ejemplo de la normativa de prevención de blanqueo de capitales. Pues estamos obligados por una norma a tratar determinados datos personales de los interesados. Que el tratamiento sea necesario para proteger intereses vitales, que sea necesario por interés público. Aquí me detengo un momento porque ¿qué es interés público? Interés público es lo que determine una norma. Por ejemplo, se basa en interés público la publicación de actos administrativos. Y por último, el interés legítimo, que el tratamiento sea necesario para la satisfacción de intereses legítimos del responsable, en este caso del despacho, como por ejemplo la prevención del fraude o el marketing directo se suelen basar en el interés legítimo del responsable. Perfecto. Vale, y ahora sí que ya me había saltado yo esa parte, pasamos a la parte sí. de información. Es que a Patricia le gusta esta parte. Esta parte me parece muy interesante, es verdad, creo que es una de las partes fundamentales, ¿no?, dentro de la protección de datos. El deber de información al interesado. Exacto. ¿En qué consiste, básicamente? Consiste en que tenemos que informar al interesado de todo el ciclo de tratamiento de sus datos. ¿Y esto qué finalidad tiene? Pues tiene la finalidad de que los interesados y los usuarios sepan para qué se van a utilizar sus datos, sean conscientes de los riesgos, conozcan qué derechos les asisten y, en definitiva, que tengan así un mayor control y un mayor poder de disposición sobre sus datos personales. Sí, y la parte yo creo más difícil, ¿cómo se cumple? ¿Cómo cumple el despacho de abogados o cómo puede cumplir con el deber de información al interesado? Primero de todo tenemos que tener claro que tiene que ser gratuito. Además, la información tiene que facilitarse de una forma clara, inteligible y tiene que estar puesta a disposición del interesado para que la consulte cuando quiera. También, esto es muy importante y a veces se pasa por alto, lo tenemos que cumplir siempre que el propio interesado nos proporcione sus datos, pero también cuando una persona nos facilite datos de terceros, hay que informar a esos terceros del tratamiento de sus datos. Como en ocasiones este deber de información es muy extenso, las cuestiones sobre protección de datos sobre las que hay que informar son muy amplias, es muy importante saber que el deber de información se puede cumplir suministrándola en dos capas. Una primera capa en la que mostremos la información básica sobre protección de datos, que puede ser a lo mejor una locución telefónica cuando un interesado llame al despacho o puede ser incluso en la hoja de encargo profesional y luego con remisión a una segunda capa en la que ya se dé toda la información detallada. Normalmente esto se hace a través de la página web. Vale. Tenemos libertad de forma, no hay una forma específica para informar a los interesados, así que cada responsable lo hace como considera. Vale. Y también si hay cambios en la información suministrada inicialmente hay que comunicarlos y estos cambios son sustanciales. Tenemos una guía de la Agencia de Protección de Datos sobre el cumplimiento del deber de informar por si la queréis consultar y bueno, una vez más, como la carga de la prueba recae sobre el despacho y sobre el responsable del tratamiento, hay que documentarlo todo, documentar que se ha informado al interesado sobre el tratamiento de sus datos y también la fecha. Vale. ¿Seguimos con deber de información? Sí. ¿Qué plazo tenemos para informar? Pues si es el propio interesado el que nos proporciona sus datos, tenemos que informarle en el momento de obtenerlos. Es decir, tenemos un nuevo empleado, contratamos a un nuevo empleado, pues habrá que informarle de nuestra política de privacidad, al cliente cuando acude al despacho, como hemos dicho en la hoja de encargo, a los usuarios de nuestra página web, les tendremos que informar a través de la política de privacidad y la política de cookies, etc. Perfecto. Si el interesado no es quien nos da los datos, tenemos un plazo máximo de un mes y aquí comentaros una excepción que aplica a los despachos de abogados y es que cuando estemos sujetos al deber de secreto profesional, como es este caso, si un cliente nos aporta para la defensa de sus intereses en un juicio datos de terceros, no es necesario que en este caso informemos a esos terceros sobre el tratamiento de sus datos, es una excepción. Vale, es importante saberla porque yo creo que esto es algo que no es
bueno, tú nos lo cuentas, pero no, creo que no es la parte como más conocida. Sí, no hemos comentado cuál es el contenido que tiene que tener la información, lo podéis encontrar en el reglamento y en la Ley Orgánica de Protección de Datos, pero bueno, básicamente la información que hay que suministrar son los datos de contacto del responsable del tratamiento, los datos de contacto del despacho, del delegado de protección si lo hay, las categorías de datos, las finalidades para las que tratamos esos datos, la base jurídica en la que basamos ese tratamiento, la condición de licitud, los derechos de los interesados, la posibilidad de interponer reclamaciones ante la Agencia de Protección de Datos, pero bueno, lo podéis consultar todo con detalle en la norma porque es muy extenso. Muy bien. Bueno, parte de derecho de los interesados, que esto yo creo que es la parte que más nos suena, si quieres, a todos, que son los famosos derechos ARCO. Sé que ahora el otro día lo hablamos, ahora ha cambiado el nombre y se llaman... Sí, ahora la doctrina los viene denominando polirrosa. Polirrosa, que son así como muy sí, de novela, ¿verdad? Suena un poco rarito, sí. Yo lo sigo denominando derechos ARCO porque me resulta más fácil, pero bueno, para que lo sepáis, una anécdota. Esto es simplemente para contemplar los nuevos derechos que se han incluido y que se han modificado con la nueva norma, que son el derecho de portabilidad, el de limitación y el de supresión. Vale. Pasamos por eso muy rápido, porque yo creo que esto sí es la parte como más conocida. Sí. Los requisitos que debe observar el responsable al tramitarlo. Los requisitos que debe observar el responsable son los siguientes. En primer lugar, el ejercicio de derechos tiene que ser gratuito para el interesado, no se le pueden aplicar costes, únicamente si nos está realizando peticiones excesivas. Se viene considerando excesivo cuando, por ejemplo, nos solicitan derecho de acceso más de una vez en el plazo de 6 meses. Hay que dar respuesta al interesado en todos los casos, independientemente del tipo de derecho que esté ejercitando, en el plazo de 1 mes. Nos podemos demorar hasta 2 meses si es un caso complejo, pero tenemos que tener en cuenta que esto hay que poder justificarlo porque hemos tardado 2 meses en dar esa respuesta. Vale. El despacho de abogados tiene que habilitar un mecanismo, una dirección de correo postal o de correo electrónico para recibir estas peticiones. Es muy importante que esta es una de las cuestiones de las que hay que informar en las cláusulas informativas que veíamos anteriormente, para que el interesado tenga esa información de cómo acudir a nosotros o cómo acudir al despacho de abogados para ejercitar su derecho de acceso o su derecho de supresión. Y tiene que poder acreditarse, como siempre, que se ha dado respuesta en plazo y también el contenido de la comunicación. Aquí quería hacer una sugerencia y es que, bueno, pues por la práctica vemos normalmente que este tipo de peticiones se reciben por diversas vías. Entonces, es recomendable habilitar un procedimiento escrito en el despacho que sea conocido por todos los empleados sobre cómo se tiene que dar respuesta a estas peticiones para que todos los empleados conozcan o puedan identificar que se ha recibido una petición de este tipo y darle el cauce oportuno. Perfecto. De esta parte yo creo que ya más que suficiente. No sé si pasamos ahora al registro de actividades de tratamiento. A ver, espera un segundito. Disculpadnos que no pasa la presentación. Vamos a pasar al registro de actividades del tratamiento, sí. Mientras responde voy comenzando. Sí. No. Bueno, ahora lo veréis en pantalla. El registro de... Bueno, no sé, ¿eso qué es? El registro de actividades del tratamiento es una obligación del responsable del tratamiento. Tiene que confeccionar unas fichas con una información mínima que exige la norma. ¿Y en qué consiste esta información? Pues tienen que constar los datos de contacto del responsable del tratamiento y del delegado de protección de datos, el tipo de actividad del tratamiento que se está realizando, la tipología de datos personales que se tratan, si esos datos personales se están comunicando a terceros, y también el plazo durante el cual se van a mantener dichos datos. Esto está muy relacionado con el deber de limitación del plazo de conservación que comentábamos antes. Y bueno, ¿qué podemos tener en cuenta? Pues estos registros de actividades del tratamiento se pueden confeccionar a partir de los antiguos ficheros que se comunicaban a la Agencia de Protección de Datos.
pero no es necesario que en este caso se comuniquen los registros de actividades, sino que simplemente hay que mantenerlos en el despacho. Es un documento vivo, tiene que estar siempre actualizado y tenemos que tenerlo a disposición de la Agencia de Protección de Datos si lo quiere consultar. ¿Cuándo es obligatorio realizar un registro de actividades del tratamiento? No es obligatorio en todos los casos, por lo tanto cada despacho tendrá que valorar si en su caso es obligatorio o no. Es obligatorio siempre en organizaciones que tengan más de 250 empleados y para organizaciones de menos de 250 empleados en determinados casos. Por ejemplo, cuando se traten grandes cantidades de datos de categoría especial o datos de antecedentes penales. Por tanto, en un despacho de abogados será obligatorio normalmente, pues puede que no sea obligatorio para despachos que realicen a lo mejor un asesoramiento más de carácter mercantil, pero para el resto con carácter general sí que será obligatorio. ¿Y cuáles son algunos de los registros de actividades del tratamiento que más tradicionalmente tendremos que confeccionar en el despacho? Pues el registro de actividades del tratamiento de clientes, cómo tratamos los datos personales de nuestros clientes, el de los proveedores, de empleados o el de videovigilancia. Vale. Bueno, yo creo que la parte de registro de actividades de tratamiento está ya más que explicada. Creo que ahora no podéis ver la presentación, pero bueno, como os la pasaremos, seguimos avanzando. Sí. Pasamos a la parte de encargados del tratamiento. Sí. ¿Quiénes son los encargados del tratamiento? Los encargados del tratamiento son las personas físicas o jurídicas que tratan datos personales por cuenta del responsable del tratamiento, por cuenta del despacho de abogados. Con carácter general, pues serán nuestros proveedores o nuestros socios de negocio. Por ejemplo, una empresa proveedora de servicios informáticos, una empresa proveedora de servicios de cloud, o en determinados supuestos serán encargados del tratamiento los peritos o los procuradores que hayan sido contratados por el propio despacho. ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de contar con encargados del tratamiento y con entidades que cuenten los datos personales, que traten, perdón, los datos personales por cuenta del encargado, del responsable del tratamiento? Pues el encargado del tratamiento tiene que ofrecer garantías suficientes sobre el cumplimiento de la normativa de protección de datos. Esto es una cuestión muy importante porque no estaríamos exentos de responsabilidad ante un incumplimiento de la normativa de protección de datos por parte de un encargado en determinados supuestos. Por tanto, tenemos que tener una especial vigilancia y solo seleccionar encargados que ofrezcan suficientes garantías. Por ejemplo, que tengan certificaciones en materia de protección de datos, o nosotros les podemos proporcionar previamente a la contratación un checklist para verificar que cumplen con determinados requisitos que nosotros consideramos indispensables. A ver, hablábamos de que es verdad que tratándose además de abogados que manejas datos muy sensibles, hay que tener, yo creo que especial cuidado con tus proveedores, etcétera. Y entonces en esta parte que estás explicando tú, pues es algo que muchos abogados nos preguntan y que nos, les genera cierta inquietud decir, bueno, yo he cumplido con todo lo que nos dice la ley, pero si estoy contratando a alguien externo, un proveedor, ¿cómo nos afecta? Sin duda hay que extremar la precaución. Exactamente. Vale. Algunas pinceladas más sobre los encargados del tratamiento y es que los encargados tienen que observar siempre las directrices del responsable del tratamiento, que en caso de subcontratación tendrán que pedir autorización al responsable del tratamiento de manera previa y muy importante también que la relación tiene que estar regulada a través de un contrato de encargo del tratamiento que debe contener unos requisitos mínimos que se encuentran en el reglamento. No vamos a entrar en ello, pero lo podéis consultar en el artículo 28 del Reglamento de Protección de Datos. Muy bien. Pasamos ya a la parte del delegado de protección de datos, que es algo que también me preocupa o hay dudas en relación a él. Pues, por ejemplo, muchos abogados nos dicen, oye, pero ¿es necesario que el DPO, el delegado de protección de datos, sea abogado? ¿Tiene que tener nociones simplemente? ¿Tiene que ser alguien de la empresa? ¿Es mejor que sea externo? O sea, estas dudas que nos abordan con la nueva ley. Sí, totalmente lógicas. Bueno, primero de todo lo que hay que verificar o lo que hay que valorar es si en nuestro caso es necesario o es obligatorio que tengamos un delegado de protección de datos.
Si no es obligatorio, pues puede que consideremos que es recomendable. En todo caso, cuando designemos a un delegado de protección de datos, hay que comunicarlo a la agencia en un plazo de 10 días. Vale. ¿Cuándo es obligatorio? Bueno, pues el reglamento cita los supuestos en caso de organismos públicos, cuando se produzca una monitorización sistemática de grandes cantidades de datos o cuando se traten datos de categoría especial o relativos a antecedentes penales. Y un poco lo que comentabas, puede ser alguien interno del despacho, tiene que ser alguien externo, pues puede ser un miembro de la organización o un asesor externo, pero en todo caso tiene que ser designado sobre la base de sus cualidades profesionales, conocimientos en derecho y práctica en protección de datos. Sobre este tema, pues últimamente han surgido muchas certificaciones para acreditar experiencia práctica en protección de datos. Sí. Así que sin duda es una muy buena opción. Y una oportunidad, yo creo también. Una oportunidad también laboral, por supuesto. Laboral para los abogados incluso, sí, ¿no? Sí. Simplemente 2 ideas: el DPO tiene que ser independiente y no puede ostentar una posición en el despacho que le genere conflicto de interés. Vale. Parte de evaluaciones de impacto. Sí, muy rápidamente, porque no nos queda mucho más tiempo. Simplemente sobre las evaluaciones de impacto, comentar que recientemente la Agencia de Protección de Datos ha publicado 2 guías en las que indica una serie de tratamientos que necesitan de una evaluación de impacto y otros tratamientos que no es necesario que se realice una evaluación de impacto. Y en esta segunda se incluyen los tratamientos realizados por los despachos de abogados, por los abogados que son profesionales independientes, que trabajan por cuenta propia, perdón. Por lo tanto, os invito a consultarla. Vale. Y luego ya por último, parte de violaciones de seguridad, porque bueno, todos sabemos lo que es una violación de seguridad, pero identificar un poco más cuáles son y cómo podemos evitarlas, ¿no? Sí, al final la cuestión es que por muchas medidas de seguridad que implantemos en el despacho siempre puede producirse una violación de seguridad. Por eso tenemos que tener muy identificados los supuestos en que se puede producir esta violación de seguridad, que puede ser un acceso no autorizado a datos personales, un ciberataque, una destrucción de datos personales. Lo que es imprescindible es que en 72 horas, si esta violación de seguridad supone una afectación de los derechos y libertades de los interesados, lo comuniquemos a la Agencia de Protección de Datos y, por tanto, tiene que haber también nuevamente un procedimiento escrito en el despacho sobre cómo actuar ante estos supuestos y, bueno, siempre documentar. Documentar y luego la parte, bueno, pues cosas que parecen una tontería, pero si vas a sacar del despacho, por ejemplo, información y la vas a llevar, por ejemplo, en un pendrive, pues tenerlo cifrado, o sea, evitar de alguna forma, en la medida de lo posible, esa fuga de datos. Sí, ¿no? Hay que adoptar todas las medidas de seguridad que se consideren adecuadas. El reglamento no especifica cuáles, sí que cita algunas, como la pseudonimización y el cifrado, como bien dices, pero bueno, inevitablemente se producen brechas de seguridad y por eso hay que tener en cuenta este plazo tan breve de 72 horas para comunicarlo. Perfecto. Bueno, pues nos hemos quedado ya casi sin tiempo. No quería irme sin deciros cuál va a ser la siguiente Open Class y la última ya para este seminario y comentaros un poquito de cosas que vamos a hacer de la Fundación. No sé, antes dar las gracias a Natalia, que yo creo que nos ha explicado esto muy bien y, como os decía al principio, materia de protección de datos, que no suele ser la cosa más fácil de contar, pues yo creo que está muy bien explicado y espero que os haya quedado claro, pues sobre todo estas pautas básicas, y si no, pues siempre, como dice Natalia, nos podemos remitir a la agencia y cualquier duda a nuestro correo electrónico. Comentaros que jueves 10 de octubre a las 5 de la tarde, como todas estas sesiones, comunicación y plan de marketing, lo que es el personal branding, marca y posicionamiento para despachos de abogados. Ya sabemos que ahora está como muy en boga esto de la marca personal y yo creo que para los abogados es fundamental que, bueno, pues aparte de ser un buen abogado, que sepas venderte, ¿no? Sí, porque hay mucha... A veces fallamos en eso y... Exacto, hay mucha competencia y, bueno, pues te tienes que saber diferenciar un poco del resto. Y con respecto a la parte de la Fundación de la Mutualidad, comentaros que el sábado
15, me parece que es el domingo 15, bueno, el 15 de septiembre se abre el plazo de becas para todos los que estáis cursando el máster de acceso a la abogacía en UNIR, que por tener un convenio con nosotros pues podéis solicitarlas, y a través de la página web de la fundación que lanzaremos en los próximos días, que es fundación.mutualidadabogacía.com. No, .org, perdón, es que como es nueva nos estamos liando ahora con los correos electrónicos. Pero bueno, es este. En cualquier caso, cualquier duda ya sabéis que nos podéis escribir a nuestro correo personal que viene en las slides que os hemos puesto. Y nada más, que nos sigáis también en redes sociales a través de Fundación Mutualidad, y que espero que os haya venido muy bien esta presentación, que yo creo que sí. Esperamos que sí. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes.